La encuesta Invamer para Noticias Caracol y Blue Radio, que reflejó la intención de voto de los colombianos en este final de este 2025 tan político y tan electoral y tan anticipado en materia de campañas presidenciales, pues sacudió el tablero. ¿Y de qué manera? Hay garroteras, hay unos que se bajan, hay unos que no se quieren bajar y sobre todo muchas preguntas de los colombianos sobre cómo será la contienda política del año 2026. Bienvenidos a La Clave. Don Gabriel Cifuentes, ¿cómo le va? Director, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántas hojas tiene ahí analizando la encuesta? Tengo Usted que es todo nerdo. mitad del cuadernillo haciendo cálculos de los porcentajes y de los resultados de la encuesta de Invamer, que nos dio un poquito de luces frente a esa oscuridad a la que nos había sometido la ley Mordaza. ¿Qué luz le dio a usted? Me dio la luz de un país profundamente dividido, más allá de las intenciones de voto que lo podemos analizar. Creo que el dato clave de la encuesta es demostrar que hay un 46-47% del país que optaría por el continuismo y un 50% que votaría por una opción de bandera contraria. Eso es país dividido. Esto es un país dividido prácticamente en dos, y generalmente este dato llama la atención porque la bandera continuista suele ser, por el desgaste de los gobiernos, muy inferior. Este dato es sin lugar a dudas revelador para entender qué es lo que está pasando en los sectores oficialistas y qué está pasando en la oposición. Vamos entonces por los sectores. Esa explicación suya, Gabriel, ¿podría explicar en buena medida por qué le fue tan bien a Iván Cepeda? ¿O por qué le va tan bien en esta foto, que es esta encuesta? A Iván Cepeda le va muy bien, eso hay que señalarlo, y le va muy bien por varios factores. Primero, porque la consulta del 26 de octubre le dio oxígeno a su candidatura. Visibilidad. Visibilidad, que además ya venía creciendo con el proceso en contra del expresidente Uribe. Que eso también, perdón, lo interrumpo, les da también oxígeno a sus detractores del senador Cepeda, que dicen que él usó también ese proceso como un trampolín político. Pero los detractores de Cepeda nunca votarían por Cepeda, mientras que en la puja interna de la derecha, donde había varios candidatos que podían tener relevancia, los dejó eclipsados y se volvió un protagonista indispensable en el diálogo del progresismo. Coyuntural y políticamente, claro. Eso fue para el clave. Después en la campaña, en la consulta del 26 de octubre. Del 26. Y tercero, al gobierno no le está yendo tan mal, es decir, salvo el expresidente Uribe, el gobierno del presidente Petro es el que tiene una mayor imagen favorable desde los últimos 40 años que se hacen. Claro que hay que hacer una salvedad ahí, Gabriel. Al presidente Petro en esta encuesta no se le mide en favorabilidad, sino en aprobación de gestión. En aprobación. Y le va bien, digamos, mantiene un 37%, que es casi igual, y la desaprobación en 56, 57, muy parecida a la última encuesta. Digamos, le va bien, mantiene su base, de la que tanto hemos hablado. Pero mire que en favorabilidad el expresidente Uribe también sube. Claro, sube, pero el expresidente Uribe, recuerde usted, Juan Roberto, que cuando salió de su segundo mandato bordeaba el 80%, que eso es otro número. Eso es otro número. Y hay otro dato de la encuesta, y es que la percepción de que el país va mejorando va en una tendencia al alza. Si bien es negativo, solo el 36% de los colombianos creen que el país va por buen camino, venía de un 32 de mayo del 25, es decir, comienza a subir la percepción. Para interpretar ese dato, Gabriel, baja el pesimismo y sube el optimismo. Sí, así el optimismo esté en zona roja, pero la tendencia es al alza o a mantenerse. No como muchos opinadores creerían, que por ser un gobierno desgastado, rodeado de crisis y ya a 6 meses de terminar el mandato debería estar mucho más bajo. Sí, alguien dirá, estos periodistas siempre buscando la mancha negra en la sábana blanca, pero es que uno tiene que también ver en contexto. De todas maneras, Gabriel, que casi el 57% de los colombianos desaprueben la gestión del gobierno, y se lo digo por lo siguiente, como va al final, cuando uno ve los problemas. Se dispara cada vez más en las últimas 3 encuestas de Invamer para Noticias Caracol y Blue Radio como principal problema la seguridad. No está discriminada entre urbana y rural, pero cuando usted pregunta, es grande también el porcentaje, no solamente de quienes dicen que el principal problema es la seguridad, sino también el tema del control del territorio, el tema de que los grupos armados, porque lo preguntamos en la encuesta y ustedes la pueden ver ahí, están ganando más terreno versus la fuerza pública. Pero mire lo contradictorio, quiero su opinión, antes de entrar a hablar de intención de voto.
para hablar de el país, cómo va. Siendo el principal problema la seguridad, hoy imbatibles las fuerzas militares salen como las de mayor favorabilidad. La institución con más imagen favorable en la encuesta están las fuerzas militares. Lo que uno interpretaría es que el deterioro del orden público, la gente se la está achacando al gobierno y no a las fuerzas militares. Sin lugar a dudas, aquí hay que distinguir. Esto para explicar la desaprobación, 57% de desaprobación o 56%, 55%. Una cosa es la imagen de la institución y otra cosa es el reproche a la política de seguridad. A eso me refiero. Y ahí es donde incluso este 35%, que es una trepada descomunal cuando se le miden los principales problemas de los ciudadanos, el 35% dice que es la seguridad. En las últimas mediciones estaba en el 19%, no, es decir, se ha trepado casi 20 puntos. A la gente no le preocupa la economía, ni los problemas de la salud, que son graves, ni los que tienen que ver con la corrupción. A la gente hoy le preocupa la seguridad. La seguridad es, sin lugar a dudas, uno de los principales temas en el debate público. Y yo quiero volver un momento para decirle, es que yo no he dicho que al país le esté yendo bien, al país no le está yendo tan mal como la oposición vende a diario, en economía, como única bandera Gabriel, de narrativa política. Le vi a Alejandro Gaviria una publicación que hizo en sus redes sociales y si usted mira los números en economía, claro, los doctos en economía dicen, ojo con el déficit fiscal, 8.8% del PIB, eso es un escándalo. O sea, estamos disparados en déficit fiscal. Pero ojo, inflación medianamente controlada, el desempleo bajando, está en un dígito, el dólar, la tasa de cambio controlada. Por factores externos también. Sí, claro, pero controlada, digamos. Desempleo bajo. El desempleo, el crecimiento de la economía, que se lo achacan en buena medida al gasto del gobierno. Sí, que sectores como hidrocarburos no les va bien, pero hay otros sectores a los que les va muy bien. Entonces uno ve ese vaso medio lleno y medio vacío y hay que tener perspectiva de las dos cosas, es lo que yo entiendo. No sé si estoy equivocado. No, completamente de acuerdo, Juan Roberto, y creo que aquí en la discusión política esto no hace parte de las narrativas para construir proyectos de país. Lo que está primando aquí desde el lado de la oposición es simplemente la bandera de la oposición por la oposición. Son muy pocos los candidatos, los hay, pero son muy pocos los candidatos que más allá de la animadversión con el presidente Gustavo Petro o con el gobierno, verdaderamente tienen una visión de país y unas propuestas concretas para mirar hacia adelante y no simplemente para Pero ¿sabe que por primera vez lo voy a refutar? No, son muchos, Gabriel. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y ahora sí empecemos con la encuesta de intención de voto, pero empecemos de la cola para arriba. No marcan. Es que uno ve que de 30 nombres que pusimos a consideración de los colombianos, de la cantidad de candidatos, 22 no marcan menos de 2% en intención de voto. Y en ese grupo de 22 hay exministros, senadores, exalcaldes, exgobernadores, exfuncionarios como Daniel Oviedo, como David Luna, como Mauricio Cárdenas, por mencionar algunos, incluso mismos que estuvieron en el gobierno como Luis Gilberto Murillo, Cristo, bueno, que no marca nada, pero hay gente muy valiosa que ha hecho propuestas importantes. Un señor como Juan Daniel Oviedo, que es un tipo sensato, un tipo que hace propuestas no polarizantes. Y en ese mismo orden, bueno, Cárdenas sí es muy crítico del gobierno, Luna también, pero hacen propuestas. Juan Manuel Galán, digamos que está un poquito menos rezagado, pero no marcan. ¿Por qué no marcan estos que hacen propuestas y sí algunos que han decidido hacer campaña a punta de, digamos, de frases estridentes, de hacer lo que llamamos el espectáculo de la política? Bueno, el espectáculo de la política. Sin ponerle nombre, ya le ponemos nombre. El espectáculo de la política y las redes sociales, sin lugar a dudas, son un factor determinante, pero yo creo que hay otros dos factores que pueden explicar esto. Lo primero es que hay demasiados candidatos y obviamente que por buenos que sean, son muchos. Son demasiados y hay personas que genuinamente se sienten identificadas en afinidad política con alguno de ellos. Sí. Sin embargo, también hay otro fenómeno, Juan Roberto, y es el siguiente, y es que no necesariamente la elección política ahorita se está basando sobre afinidad, sino sobre proyecto político, que es distinto. Y es muy diciente que los tres candidatos que mayor intención de voto tendrían a hoy representan justamente eso:
3 visiones políticas completamente distintas. Eso es muy Y importante. después los otros 27 candidatos que han sido medidos se pueden acomodar como fichas en estos 3 grandes bloques de visión política que Si tiene le el estoy país. entendiendo, la gente quiere personas que le den mensajes claros, que le digan yo tengo X o Y posición. Que representa algo. Entonces, aquí, por ejemplo, Una posición sobre en la algo. encuesta, tenemos a Iván Cepeda que claramente recoge... Vámonos para arriba, entonces vámonos para arriba. Iván Cepeda, del que ya hablamos, que le que va bien. recoge banderas del continuismo, izquierda, progresismo, es el candidato afín al gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo la victoria. Ahí está, digamos, concentrado el electorado que quiere el continuismo. Después hay otros 2 candidatos, atención, Juan Roberto. El segundo, Abelardo, hablemos de cada uno. Abelardo de la Espriella, Abelardo que es de la el segundo. Espriella está en ese 50% que quisieran derrotar el continuismo, pero Abelardo de la Espriella representa un sector, si se quiere, un poquito más radical, con menos posibilidad de tender puentes, que puede generar más prevenciones, que asusta a los sectores moderados, que tiene un discurso duro, el outsider, el que nunca ha hecho política, el que no sabe de eso, pero que viene, el Mesías que viene a arreglar el país. Sí, genera resistencia, pero está de segundo. O Sí, sea, en con números 18, y en plata blanca. Con 18%. Sí, pero está de segundo. Está de segundo, Y indudablemente. muy lejos el tercero ya vamos a hablar de Fajardo, pero le va bien. Sí, le va A bien. la Espriella le va bien. Como le va bien a Cepeda, creo yo, en números, es que yo no estoy hablando ya de cómo decantamos. Como le va bien a Cepeda, le va bien a de la Espriella. Claro, pero a Abelardo le va bien en la foto donde están todos puestos, le va bien en un escenario de solo 3 candidatos. En el de 3 queda casi empatado Empate con técnico Sergio con Fajardo, pero uno tiene que analizar ahí después otros 2 factores, el techo y la imagen favorable o desfavorable. Y Abelardo de la Espriella, si bien está de segundo y si bien ha cogido mucha fuerza, está representando hoy en día, según la encuesta, el 20% de la población. Cuando uno lo mide en una segunda vuelta, incluso pierde votos de la derecha. Es decir, se queda... ¿De la Espriella? Sí, claro. Se queda rezagado en un 36% y Cepeda se trepa al 59%. Es decir, le lleva 20 como puntos. esto es ping-pong, déjeme devolverle también la bola. Cepeda, cuando porque a estos candidatos les medimos también la imagen favorable y desfavorable. Cepeda sale de primero con la mejor imagen favorable. Sí. El segundo es Sergio Fajardo. Fajardo. El tercero es Abelardo de la Espriella. Pero Abelardo de la Espriella con mucho menos conocimiento que Cepeda Sí, y que Fajardo. pero- Yo no estoy, digamos, porque van a empezar a decir, uy, este tipo ahora haciendo la campaña pero a la Espriella. es muy Estoy interesante. mirando los números De la Espriella puede de uno crecer y el otro. reconocimiento. Sí. Está como en un 60%. 63, sí. 63. Pero cuando uno ve el spread de favorable-desfavorable, está en 27-23. Es decir, más o menos la mitad de la gente tiene una imagen, que lo conoce, tiene una imagen favorable, la otra mitad es favorable. Eso no pasa con Cepeda y con Fajardo. Los conocen más, tienen menos espacios de crecer en reconocimiento, pero cuando se ve la favorable versus la desfavorable, es mucho mayor ¿Sabe la qué me favorable. impactó a mí en la encuesta? Ya no hablando de la Espriella, sino de Cepeda. Ya vamos a hablar de Fajardo y de los demás. Que cuando, claro, eso no se puede mostrar por la nueva ley, el tema del margen de error, un tema técnico, pero sí está el dato y lo podemos contar, y creo que usted lo acaba de mencionar, Gabriel, Cepeda hay mucha más gente que dice ser de centro que vota por Cepeda que por Fajardo y por de la Espriella. Sí, ahora a mí con esta encuesta también he puesto en duda esa categoría de centro, Sí. pero Puede que no diga nada, pero es llamativo. Pero además es que Abelardo puede generar resistencias por un discurso muy fuerte, por la idea además también de que no puede generar puentes y frente al hecho de que no ha tenido experiencia política, es un gran signo de interrogación cómo sería un gobierno de Abelardo de la Espriella que no ha tenido experiencia pública y que simplemente tiene un mensaje muy atractivo que le llega a una base muy grande, pero que sigue representando una incertidumbre frente a la conducción de un Estado tan complejo. Y sobre todo póngase a pensar una cosa, Juan Roberto, ¿qué pasaría en una presidencia de Abelardo de la Espriella? ¿Qué pasaría el 8 de agosto? ¿Cómo reaccionaría la entonces oposición? A la gente también le da miedo que el país se incendie. El entonces expresidente Te voy a decir Petro. una cosa, el país está en llamas y hay gente que preferiría llamar a un pirómano y no a un bombero a apagar el incendio. Y muchos ven a Abelardo como el pirómano y no como el bombero que necesita. Sí, pero también le Colombia. voy a decir una frase que se la oí a alguien. También, alguien dirá que estas reflexiones son muy subjetivas, pero por esa fantasma de que
escoger a X o Y candidato va a generar que en este caso, si llega a ser oposición la izquierda, va a incendiar el país, pues el país no puede estar chantajeado por eso. Yo estoy de acuerdo que no, ¿Cierto? pero el país va a vivir 4 años muy difíciles de estrechez fiscal, de una crisis de la salud, crisis energética, crisis de seguridad, crisis hay que tomar en medidas infraestructura. dolorosas. Toca tomar medidas dolorosas y se necesita un gran capital político. Un país dividido no genera los consensos necesarios. Ahora sí hablemos del tercero, de Sergio Fajardo, al que muchos me dicen, no, quedó de tercero. Y muchos me dicen, no le fue bien. Otros me dicen, le va bien. Y que cuando uno mira los escenarios de segunda vuelta, a lo que usted se refería, Gabriel, dicen, le va mejor. Cuando uno achica el grupo, él recoge muchos de esos candidatos chiquitos, excúseme la expresión, en margen o en porcentaje de intención de voto, y podría agrupar. Pero ¿cómo ve usted el escenario del profesor Fajardo? A Fajardo yo creo que le va bien en el escenario, en el segundo escenario. Fíjese una cosa, si uno hace el ejercicio de revisar el discurso político de todas las personas que están en ese 50% de la oposición que veíamos, el 24.9% han manifestado que no votarían nunca por Abelardo, que no se juntarían con Abelardo, incluso estando dentro de la oposición o de lo que denominamos centro derecha. ¿Eso es bueno para Fajardo? Eso es bueno para Fajardo y es malo para De la Espriella, que vimos que en una segunda vuelta no llega al techo del 50% que En necesita. segunda vuelta, para ser claros, si uno pone los escenarios con esos tres, para propiciar esta conversación, Gabriel. Entonces, en los 3 escenarios gana Cepeda, pero digamos, le da palera a De la Espriella. Con Fajardo, empate técnico. Y Fajardo con De la Espriella gana, le da palera a Fajardo. Fajardo le gana a De la Espriella. ¿Cómo interpreta eso? ¿Es reafirmando esa tesis? Claro, Fajardo tiene un mayor poder de convocatoria dentro de la misma derecha, dentro de la misma oposición, sectores moderados, cosa que no tiene Abelardo. Abelardo tiene un techo mucho más claro incluso dentro de la oposición de lo que no tiene Fajardo, que tiene la posibilidad de crecer ese techo. ¿Por qué? Porque Fajardo suele tender puentes, porque Fajardo ha tenido experiencia gobernando, porque Fajardo no es considerado una persona de extrema derecha como en muchos sectores sí consideran a Abelardo de la Espriella, y yo creo que eso puede explicar en gran medida que Fajardo tenga una mayor posibilidad de crecimiento. Todos estos son escenarios hipotéticos. No, es que estamos especulando, y falta mucho. Pero con base en números. Pero lo que nos dan los datos es que incluso dentro de la oposición hay un 24% que no estaría dispuesto a apoyar a Abelardo siendo el candidato de la oposición. Y de hecho es diciendo, en la segunda vuelta... Dibújeme ese colombiano que no votaría por De la Espriella a pesar de que no está de acuerdo con la continuidad del gobierno Petro, es reflejada en Iván Cepeda. Se lo voy a dar, en una hipotética segunda vuelta, Cepeda, De la Espriella. En nombres de candidatos que han dicho, no me juntaría nunca con De la Espriella, Vicky Dávila, está Pinzón, está Cárdenas, está Luna, hay mucha gente que le pero tiene... eso dicen ahorita. Claro. Pero usted sabe que la política es tan dinámica, pero no me dibuje un candidato, dibújeme un colombiano, de a pie. ¿Cómo lo dibujaría usted? Una persona de estrato 3 o 4 que tiene miedo de echar para atrás, que no come el cuento que estábamos mejor hace 4 años y que le da miedo un candidato que prometa cárceles, restricciones a los derechos humanos, salirse de las Naciones Unidas, que pueda haber restringidas incluso ciertos derechos o libertades, o por ejemplo, un ciudadano de oposición que tenga miedo que puedan limitar su derecho al aborto, a una familia LGTBI, es decir, esta emulación de principios fundacionales que son ultraconservadores pueden asustar a un ciudadano liberal de oposición. El liberal de oposición no necesariamente se siente sintonizado. Le voy a preguntar, mire, qué buena reflexión la suya, y eso que me dice me da para preguntarle por uno que no está en la encuesta. O mentira, sí le preguntamos sobre el tema de una relación clave con nuestro principal socio, pero ¿dónde me deja el presidente Trump? Y se lo pregunto porque se metió en estos días en la elección presidencial en Honduras y dijo, apoyo a tal candidato porque el otro es comunista, y ganó el que apoyó Trump. Vea, ¿aquí puede pasar lo mismo? Pues si pasa, yo creo que le haría un daño al candidato que entra a apoyar. ¿Por qué? La encuesta también da datos muy interesantes. En la relación de la crisis con Estados Unidos, la encuesta dice que tienen tanto la culpa Estados Unidos como de la crisis. Colombia. Exacto, el 45%. Petro y Trump. Ambos tienen la culpa de la situación.
pero también la encuesta señala que no le gusta el tema de los bombardeos, que no le gusta la conducción, y Trump tiene una imagen desfavorable muy alta en Colombia. Pero también hay uno que dice, en un alto porcentaje, una pregunta que hicimos ahí, Gabriel, es que le dan mucha importancia a que el candidato o la candidata tenga buena relación de Colombia, tenga buena relación con Estados Unidos. El 81% es quizás la cifra más alta de la encuesta en estos términos. El 81% de los colombianos considera que la relación con Estados Unidos es fundamental, pero fíjese además que yo creo es que práctico. Dice, me puede caer gordo Trump, pero yo no puedo pelear con Trump. Es lo que yo entiendo de esa pregunta. Y le puede caer gordo Gustavo Petro, pero el intervencionismo de los Estados Unidos, el matoneo de Estados Unidos al presidente, uno puede no ser petrista, pero el matoneo de Trump a Petro generó más solidaridad con Petro que afinidad con Trump. Y eso es un dato que hay que tener en cuenta. Al colombiano no le gusta que si Estados Unidos se mete militarmente a Venezuela, derroca a Maduro, saca al régimen chavista, ¿eso qué tanto puede incidir en la elección presidencial en Colombia? Enormemente, porque seríamos, por lógica de política, seríamos los siguientes. Si el argumento de Trump para invadir Venezuela es combatir el cartel de los soles, clasificándolo como una organización terrorista, pues aquí hay 5 organizaciones terroristas de igual o de mayor calado, porque es Colombia el mayor productor de drogas. O sea, si esa es la lógica argumentativa, nada obstaría para que el siguiente paso pudiera ser... No, pero digamos, eso es militarmente, pero políticamente en la campaña, ¿qué tanto podría pesar? Pues si la gente dice, si elegimos a una persona heredero de Petro, llámese Cepeda, Caicedo, cabe el riesgo de que seamos los próximos, puede generar resistencia en sectores moderados, no en esa base dura del 35% del petrismo. Esa no se mueve. No, esa no. Esa no se mueve. La base del petrismo es sólida como una piedra. Gabriel, me quedan unos instantes, pero como usted es tan juicioso, le voy a poner esta trivia. Si a usted lo llaman de las 3 campañas de los 3 candidatos que puntean en la encuesta y de las otras 22, pero digamos de los 3, ¿qué consejos daría? ¿Qué consejo le daría a Iván Cepeda? Que se mida en una consulta en marzo. ¿Para qué? Para no perder momentum. ¿Pero con quién si el segundo de la izquierda marca 1 que es Camilo Romero en esta encuesta? Victoria es victoria. E incluso ganándole a los Cristo políticos, marca 0-2, no. Si supera la votación que tuvo en las consultas de octubre, ya es una ganancia política y se mantiene vigente en un escenario de discusión política muy intensa. No se puede desaparecer. Bueno, al segundo, a Abelardo de la Espriella, ¿qué le diría usted? Que le está yendo bien, pero que no se confíe porque tiene un techo incluso dentro de la oposición. ¿Y eso qué significa no confiarse? ¿Hacer qué? Pues en los discursos Abelardo, hace 3 meses decían que yo era un chiste, hace 2 meses llené el Movistar Arena. Uno no llega a la presidencia llenando Movistar Arena, sino tendiendo puentes políticos y entendiendo que es un país que no necesita pirómanos, sino que necesita un acuerdo nacional y necesita un gran bombero que resuelva crisis. ¿Qué asesoría le haría al señor Sergio Fajardo? Que recoja los mangos bajitos. ¿Qué es eso? Que se ha mantenido, tiene una buena imagen, es el candidato quizás con mayor experiencia y datos probados y tiene un entorno dentro de la oposición que estaría dispuesto a apoyarlo, pero las presidencias se ganan ganando y no solo en las presidenciales. Aquí se necesita ganar en encuestas, en consultas, en primera vuelta, segunda vuelta. Iván Duque ganó, para ser presidente, ganó 4 veces. ¿Cómo? Ganó en la encuesta del Centro Democrático, la consulta interpartidista con Ordóñez y Marta Lucía Ramírez, la primera vuelta y la segunda vuelta. O sea, 4. Fajardo está en una posición ¿Que se mida, dice usted? Claro, Fajardo. ¿Pero con quiénes? Fajardo podría perfectamente hoy en día medirse en una consulta, primero, con Galán, Oviedo, Luna, Cárdenas. En la consulta de marzo podría medirse con quienes han manifestado dentro de la oposición que no estarían de acuerdo a sumarse con Abelardo, y esos son Vicky Dávila, esos son Pinzón. Ahí hay un grupo interesante, además, que representan una oposición. ¿Qué pasa, por ejemplo, con unos como Juan Daniel Oviedo, con David Luna, con Cárdenas? Es decir, ¿ellos también en una consulta o en una encuesta? No, en una encuesta. En una encuesta. Lo primero que le recomendaría sería una encuesta antes de las consultas. Es que no le había entendido. Encuesta con estos más chiquitos. Claro, tener un momentum ganador, que lo puede tener. Chiquitos quiero decir
que marcaron muy mal en la encuesta. Y lo tiene, está ahí, está ahí. Y yo creo que hay un ambiente político y hay una disponibilidad. Y si alguno de esos creativos como Cristo, como Roy le dice, venga, me recibe ahí y hagamos encuesta consulta. No, porque yo creo que el gran capital que tiene ahorita Sergio Fajardo es la coherencia de haberse opuesto al gobierno de Gustavo Y se la pongo mejor como estratega. Acuérdese que en la reunión entre Álvaro Uribe y César Gaviria hace unas semanas en la finca del expresidente Uribe, cuando salieron los dos exmandatarios, Uribe dijo, ese espectro de opciones, en este caso, de esta eventual coalición, van desde Fajardo hasta de la Espriella. ¿Qué pasa si el expresidente Uribe, que está en una enredada de su centro democrático, está, después de esta encuesta, despiporrado, sacaron a Miguel Uribe, en fin, va y le golpea a Fajardo? ¿Que Fajardo lo reciba? El espectro de Abelardo hasta Fajardo no cabe. Eso no tiene sentido político ni ideológico. Saque a Abelardo, pero si le dice el presidente Uribe, venga, busquemos una gran coalición. Yo creo que Sergio Fajardo ya se ha reunido con Uribe y tendría que sentarse con Uribe, porque Uribe en todo caso es un jugador importante, pero la encuesta también dice algo importante e interesante. El 65% de los colombianos no les gusta ver a los expresidentes inmiscuidos en también política. Lo preguntamos. Entonces, si se quiere mirar para adelante, lo mejor. Pero voy a decir una cosa, los presidentes han puesto presidente y presidente. Uribe ha puesto a Santos y a Duque. Sí, sin lugar a dudas, tienen un rol importante, pero no se pueden volver protagonistas de una campaña en donde vender el pasado es lo que ha crecido a la izquierda. Estamos a puertas de las velitas, de las tutainas, de las vacaciones. ¿Qué mensaje cree usted que le deja al país esta encuesta, así como arrancamos? Que se vienen unas semanas de profunda reflexión, que el problema no tanto es que haya candidatos que marquen poco, sino una dispersión demasiado grande en un sector político que es el sector de la oposición, que todavía está batallando para encontrar ese camino que le dé una narrativa que no sea únicamente la bandera del antipetrismo. Esa bandera fracasó, esa bandera de la oposición como oposición a Petro por ser Petro se ha quedado corta. El país necesita oxígeno, necesita propuestas, necesita salir de la pelotera y en época de novenas, de buñuelos, de velitas, a lo mejor pensar cuáles son esas alternativas para construir dentro de un espectro que tiene todo el potencial para ofrecerle al país un mejor camino está abierto. Don Gabriel, gracias. Nos faltan cositas, pero es que... Jefe, podríamos tener 3 horas de programa. Hagámoslo como una serie de Netflix por temporada. Gracias, Gabo. Gracias a usted, jefe.